Pues mira, esa sensación de sentirme en aquellos años mujer o una niña era una sensación que yo no entendía. Nosotras no tenemos oportunidad. Nosotras somos prostitución, somos cantina o somos estética. No hay otro mundo para nosotras. Si quieres un mundo más humilde, te van a poner a lavar platos atrás en un restaurante donde no te miras. Dije, no, es que yo no quiero eso, yo quiero ser alguien. Entonces lo que haces a los 20, que parece muy fácil, tiene una repercusión a los 30 o a los 40. Hay muchas personas que me preguntan, ¿tú te harías una operación como esa? Por supuesto que sí. O a veces que querían que yo fuera, entonces me tenía que salir de una clase y volver a transformarme en el baño, hasta que una vez un psicólogo me llamó la atención. Y viví mucho aspecto en eso. Por ejemplo, incluso los mismos psicólogos me dicen que si ellos fueran un paciente, ellos no se atenderían con una persona con una locura como la mía, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Radio Sinaloa? Yo soy Damaris Palomares y en estos momentos nos encontramos con Alaska Maldonado, así que no se pierdan la entrevista. Alaska, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos para contarlo absolutamente todo, no se la pierdan. Así es. Pues mira, Alaska, me gustaría iniciar preguntándote ¿quién es Alaska Maldonado? Alaska Maldonado, pues toda una historia, ¿no? Me considero una mujer trans con muchas virtudes y con muchos defectos. Una persona que ha luchado, que ha caído, que ha tenido altas y bajas, pero que está definitivamente orgullosa de ser quien es. Y hablo de esa palabra, orgullo, porque vivimos en un mundo en el que aceptarse y ser tú mismo, ser tú misma es como un tabú. Uh-huh. Y yo tuve la opción de aferrarme a un protocolo y someterme a un principio en todos los aspectos, o vivir mi vida siendo yo misma. Entonces, Alaska Maldonado es ella, se encontró en un momento de su vida y comenzó a vivir acorde a su sentir, a su emoción, a su vibración y a experimentar y a ver el mundo y enfrentarse al mundo desde su percepción, desde su creación, porque yo creé una realidad que me gustó y desde entonces me considero simple y sencillamente una persona vencedora, una persona con mucha fuerza para seguir adelante y sobre todo que me encantan los retos. Eso es Alaska Maldonado. Okay. Me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu historia. Me comentas algo muy importante, que preferiste no seguir los estereotipos que están actualmente y seguir con tu vida como tú querías, o sea, con esa felicidad que tú querías, y con la identidad que tú querías tener. Entonces, me gustaría preguntarte ¿cuál fue el momento en el que tú te diste cuenta que querías ser una mujer trans, una chica trans? Si fue desde tu infancia, de pronto adolescencia, o cuándo fue que tuviste esto y cómo fue. Pues mira, esa sensación de sentirme en aquellos años mujer o una niña era una sensación que yo no entendía. Es esa típica historia que todos te cuentan, que a los 6 años todos querían jugar con carritos y yo quería jugar con muñecas. Eso es real, ¿no? Todos querían jugar a las correteadas, a las luchitas, yo quería jugar al brincamecate, quería armar casitas, pero yo en el mundo me preguntaba por qué quería hacerlo si los otros niños eran distintos y por qué me gustaban esas cosas de niña. Yo desde ahí descubrí, desde esa infancia de operaciones concretas, que yo ya era una persona diferente. Llega la adolescencia y cuando comienzas a desarrollarte, comienzas a vivir y todos empiezan a tener ciertos cambios. Yo me di cuenta que los cambios que yo tenía no me gustaban. Por ejemplo, el empezar a cambiar la voz, el empezar a desarrollar vello y todo ese tipo de cosas, yo me sentía con una incomodidad. Sin embargo, cuando yo veía a una de mis amiguitas desarrollándose en plenitud, yo decía, eso es lo que me tiene que pasar a mí, y no, me decían, tienes que vivir lo que le pasa a los niños, porque tú naciste como un niño. Era como una confrontación, porque me decían, esto es lo que tiene que pasar y te tiene que ocurrir, pero no tenía nada que ver con lo que había en mí o con lo que yo quería, ¿no? Había una estructura emocional en mí que no la comprendía, pero que yo sabía que no concordaba con mi ser, ¿no? Obviamente explota la etapa en la que viene esa sensación de encontrarte con tu personalidad o encontrarme con mi personalidad. También vienen los gustos a empezar a desarrollar la sexualidad.
Y cuando todos mis amiguitos querían andar con novia, pues a mí me gustaban mis amiguitos, ¿no? Que en aquel entonces ya eran adolescentes y decían, bueno, ¿por qué? Entonces, y no solamente eso, independientemente de la atracción que sentía hacia ellos, yo quería vestirme como ellas, pues. Y eso ocurrió la primera vez a los 14 años. Me vestí a los 14 años como niña. Cuando yo lo hice, yo me sentí que eso era yo. Pero me dio un miedo impresionante, y te lo cuento así, Damaris, el tener que enfrentar a una sociedad sin saber por qué sentía eso y enfrentarme de esa forma. Sin embargo, yo supe que ese día había cambiado muchas cosas en mí. Sin embargo, no fue hasta años después, cuando yo ya no soporté la presión social de tener que vivir con una apariencia, de tener que vivir con un sentir, de tener que vivir todavía incluso con una vestimenta, con una forma de ser que no correspondía con lo que yo quería. Y aún no sabía por qué. Yo desconocía el término de disforia, desconocía el término de identidad sexual, ni hablar de travestis o este tipo de cosas, mucho menos una mujer transgénero y transexual. No fue hasta los 19 años que yo conocí a las primeras, me acuerdo. Yo trabajaba en un centro comercial para sustentar ciertas cosas, y ahí fue cuando conocí a unas muchachas. Me dijeron, oye, ¿cuántos años tienes? No, en aquel entonces, no, pues 19 años, mira, te ves muy bien. ¿No te gustaría para un show arreglarte como mujer y todo eso? Y obviamente cuando ellas me dicen eso, pues yo se activó yo soy, no, por supuesto que quiero. Sin embargo, no fue precisamente para hacer un show. Sí me fui con ellas, me arreglé, pero cuando me arreglaron, y quiero expresar o tratar de rescatar ese momento, porque cuando yo me vi frente al espejo dije, ella soy yo. Ella soy yo, no sé qué rollo con la sociedad, no entiendo por qué tanta represión y no entiendo por qué me encuentro en lo que estoy viendo en el espejo, pero no hay sensación más placentera y de encuentro que esta. Empezó una serie de cosas. Esa primera noche yo no sabía que me habían arreglado así, que tenía que pagar el favor prostituyéndome. Inicio en el mundo de la prostitución, obviamente dejo de trabajar en el centro comercial. En el centro comercial, esto lo he compartido alguna vez, me acuerdo que trabajaba 15 días, Damaris, por 1,800 pesos, que era lo que ganaba uno la quincena, en una cadena comercial de una persona que ya murió, bla, bla, bla. Entonces, esa noche, una persona, por prácticamente ultrajar sin sentir, sin mi consentimiento, decir, yo pagué por ti, tienes que estar conmigo, y te voy a dejar para las cocas para que no llores. Entonces, pues obviamente yo no iba a eso, pues yo no lo había hecho. Yo sabía lo que yo era, pero yo no me dedicaba a eso. Yo trabajaba como cualquier persona, así muy femenino y todo lo que tú quieras, pero prostituirme no era una opción. Entonces, esa noche, cuando esa persona se va y me dice, te dejo para las cocas, deja ahí un dinero, me acuerdo. Entonces, comienzo a contarlo. No sé si fue como una prueba de la vida, porque curiosamente esas 3 horas de frustración, el hombre me había dejado exactamente 1,800 pesos. Entonces yo dije, Dios mío, yo me mato todos los días, 15 días, para ganar lo que este hombre me acaba de dar en esta noche. Entonces ahí entra otro mundo en mi vida, porque abarcaba ciertas cosas. Primero, una eficiencia económica que en aquel momento yo no poseía, y otra, que para poder hacerlo, yo me podía ver como yo quería verme. Esa parte era el precio que yo tenía que pagar, ¿no? Entonces, comienzo a eso, y no solamente eso, me di cuenta de que yo podía pagarme una licenciatura si yo estaba dentro de todo esto. En aquel entonces, en los diarios locales, me acuerdo del debate, que había una parte que decía de masajistas, que nunca fue de masajistas, nunca fuimos masajistas, todo era prácticamente sexo servicio. Había una sensación porque todas eran casas de mujeres y Karens, travestis en aquellos años. Impactó mucho porque tenía un eslogan que decía, ¿quieres algo diferente? Vive tu fantasía. Y aparece. Entonces comienzo a trabajar con ellas, ya después me independizo, pongo mi propio anuncio como Alaska Universal, contrato a mis propias chicas y comienzo una cadena de cosas. Pero algo muy importante, yo en igual, a la diferencia de ellas, que cualquier cosa iban ahorrando para empezar a transformarse, yo iba ahorrando y estudiaba un curso. Iba ahorrando o estudiaba esto. O incluso dije, yo quiero una carrera en mi vida.
Entonces decía, no, estudio para maquillarse, que no sé qué. Y dije, todas estudian eso. Yo quiero ser alguien en la vida. Y perdón por la experiencia, letra, fui por decir la J, me decían, no, nosotras no tenemos oportunidad. Nosotras somos prostitución, somos cantina o somos estética. No hay otro mundo para nosotras. Si quieres un mundo más humilde, te van a poner a lavar platos atrás en un restaurante donde no te mires. Dije, no, es que yo no quiero eso, yo quiero ser alguien. Entonces me transformé en la rara, y mientras ellas se estaban juntando para inyectarse, en aquellos entonces no había nada, se inyectaban aceite para carro, aceite de bebé, igual de colágeno y todo eso. Muchas de ellas murieron, de hecho, porque todo ese aceite se fue a sus pies, les reventó, les causó trombosis. Y muchas enfermedades, algunas incluso se llegaron a inyectar aceite para carros, se pudrieron, se reventaron. Era una cosa espantosa hace 20 o 25 años esto de querer verte femenina, ¿no? Entonces yo dije, no, yo lo que hacía era que me iba invirtiendo en ser alguien, porque yo dije, hoy tengo 20, pero un día voy a tener 40. ¿Quién iba a decir lo que pues ya llegó ayer ese día, ¿no? Sí, fíjate, yo dije, veía muy lejos que el tiempo pasara, y ayer me estaba comiendo ese pastel de esa edad. Pero bueno, esa es otra historia. El detalle de todo esto es que me di cuenta de que yo no quería eso para toda mi vida. Sin embargo, al estar enrolada en ese mundo, el mundo de la prostitución no es lo que se cree, Damaris. El mundo, mucha gente dice, ay, la vida fácil, la vida galante. Yo creo que es lo más difícil. El simple hecho de ser materia dispuesta por dinero para alguien que no conoces y que pueda hacer de ti lo que sea, es un mundo complicado, ¿no? Y mucha gente piensa, ay, pues, a ver, hay muchos muchachos y todo eso. No, prácticamente el comercio sexual de nosotros son señores, para empezar, que tú te imaginas que van a ser señores que te van a hacer gozar y disfrutar. Son prácticamente personas con una homosexualidad reprimidísima, que a veces, si tú piensas que te van a hacer sentir mujer, ellos te contratan para que tú los hagas sentir mujer a ellos. Era una cosa espantosa. Era una frustración porque tú te arreglas muy, muy acá, y ellos querían jugar el papel que tú querías asumir. Yo me di cuenta que yo no lo hacía por negocio, que cuando yo me transformaba en Alaska, era porque yo era Alaska, no era por decir, soy este personaje para poder ejercer eso, no. Era un encuentro conmigo. Entonces, esa etapa de prostitución era muy tan complicada conmigo, que cuando me dijeron, ¿quieres probar tal droga?, acepté hacerlo, ¿no? Y hablo de drogas sintéticas muy fuertes, como la conocí de cristal, 7 años y medio, alcoholismo, unos campos de adicción terribles. Estamos hablando también de exposición a enfermedades sexuales impresionantes. Había clientes que querían incluso pagarte más, pero tú veías que traían algo, ¿no? Entonces te cuento eso de manera personal, porque tanto nosotras hace 20 años como las nuevas generaciones, por creer que es algo fácil y por falta de oportunidades, nos exponemos o se exponen a este tipo de cosas, y a veces por dinero accedemos o se accede a ciertas cosas que después tienen repercusiones que no hay vuelta atrás, ¿no? La vida es el haga hoy y pague después. Entonces lo que haces a los 20, que parece muy fácil, tiene una repercusión a los 30 o a los 40. Lo que hagas en cualquier aspecto, sexual, emocional, social, intelectual, ¿no? Porque incluso tengo amigas más grandes que yo que todavía están en las calles buscando un sustento a través de esto, y sufren más porque la discriminación de ser mujeres trans, ser personas de 50 años sin oportunidades de haberse hecho algo, y el mundo en el que vivimos pues la somete a un infierno de adicciones y de perdición. Y yo sabía, mira, parece que visualizaba que todo eso podía presentarse. Yo decía, voy a hacer esto un tiempo y voy a hacer algo con mi vida. Lamentablemente el alcohol y las drogas tenían otros planes, porque llegó un momento en que yo te comparto a las personas que ven este video, que yo valía lo que valía una dosis. Y aquella persona que la primera vez que se prostituyó, por así decirlo, le dieron 1,800 pesos. Prácticamente estaba con un hombre desconocido, adicto, con problemas mentales, quizás peligroso, por consumir droga. Llegar a esa etapa en mi vida, ¿no?
y estar en ese momento y decir, Dios mío, yo ya no quiero esto, quiero salir de esto. Yo lo único que quería era ser Alaska. Para ese entonces, pues obviamente yo ya había afortunadamente terminado la licenciatura en psicología. Estaba haciendo el servicio social y yo dije, llegó el momento de retirarme de todo esto, pero prácticamente me di cuenta de que había estudiado ciertas cosas, pero ejercer como mujer trans una licenciatura iba a ser muy complicado. Hace 10 años incluso todavía era complicado. Actualmente todavía es extremadamente complicado. Sobre todo en los ramos de la salud, donde al considerar la sociedad que la disforia de género o la disforia de identidad, que es el trastorno que no nos identifica a nosotras, es decir, nuestra estructura cerebral, nuestro pensamiento, nuestra psique, no coincide con lo que tenemos o con lo que nacimos entre las piernas. Es decir, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro vivir está desarrollado en el cerebro como el de una mujer. Pero genitalmente se nace un trastorno, una disforia, porque no coincide lo que tú sientes o lo que tú vives o lo que tú eres con lo que tú naciste, pues. Hoy hay ciertos estudios que describen que el cerebro de una mujer trans, y aclaro, no todo es un porcentaje, es exactamente igual en vibración y en energía al de una mujer, ¿no? Pero la estadística de los cromosomas, hay un gen que determina XY la sexualidad, y aunque tu cerebro haya nacido como el de una mujer a desarrollarse, tu cuerpo tiene otra genitalidad. Hay estudios que se están haciendo sobre eso. Por eso muchas mujeres trans viven realmente como mujeres, no como travestis, o sea, no es un modus vivendus, es una esencia, por así decirlo. Y yo creo que en mi caso, pues eso es lo que estoy viviendo, ¿no? Porque muchas veces me han dicho, es que es una etapa de la vida, mira que la Alejandra dejó de serlo, ahora anda de niño, sí, pero a lo mejor ella vivió como travesti. Pero un travesti es una persona, viene de transición o de travestirse, es decir, transformación de vestido. Pero una transexual es una transformación sexual, y ya obviamente una transformación de género, pues es una transformación desde tu género de nacimiento, y quienes tienen posibilidades lo van a hacer, aunque la mayoría no se someten. Hay muchas personas que me preguntan, ¿tú te harías una operación como esa? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que pues son operaciones que primero tienes que pasar un examen psicológico, porque no hay vuelta atrás. A diferencia de cuando te pones, por ejemplo, unos pechos, que si un día te arrepientes o de esas amigas arrepentidas que un día encontraron a estas personas fanáticas en el desarrollo de lo espiritual, se los pueden quitar, pero una cosa como esa, ¿cómo te la cambias? Entonces, tienes que vivir un proceso psicológico, un proceso hormonal, un proceso de identidad. Y tengo entendido que al menos 10 años viviendo como una mujer para poder acceder a la posibilidad de ser candidata a una operación. Eso sin incluir que tengas la posibilidad de tener en tu bolso entre 180,000 y 220,000 pesos. Eso sí, la garantía es que prácticamente la vaginoplastia o vaginoplastía es prácticamente algo impresionante hoy en el 2025. Es como si nunca hubieras tenido otra cosa, es como si hubieras nacido prácticamente con eso. Lubricas, sientes y todo. Lo único que no haces pues es parir un plebe, porque no te meten una matriz, te hacen una vagina, ¿no? Pero toda la sensación se logra a través de esto. Y me llama mucho la atención que me comentaste que cuando pasaste por esta etapa de la prostitución, tus compañeras de pronto te decían, es que nosotros estamos para esto, pero tú en tu interior sentías que eras algo más y que querías ser algo más. ¿Cómo fue ese lapso de tiempo que iniciaste una licenciatura? ¿Qué tan complicado fue para ti estudiar la licenciatura, y al graduarte, qué significó también para ti? Pues fue muy complicado, porque había momentos en los que yo vivía en un departamento en Cañadas en aquellos años, ¿no? Yo me iba a un servicio, por así decirlo, así le decíamos, un servicio de masajes, pero por Dios, tal convicción, pues no era de esa forma. Entonces llegaba a Ciudad Universitaria, psicología está casi al último, a un lado de contabilidad y un lado de odontología. Yo llegaba al baño de niñas, porque me metía con aquellas pelucas y vestiditos y todo eso. Entonces
en una mochila metía todo eso, me ponía un pants de niño con unos tenis, me agarraba mi cabello, me despintaba, aguardaba todo y me iba con la mochila de los libros al salón. Y con aquellos teléfonos de aquel entonces que eran los que hacían Star Trek y cuando mucho el lamparín, no sé si recuerdan que fue una sensación casi 10 años. Fíjate, ¿quién iba a decir que iba a evolucionar tanto? A veces sonaba y mientras yo estaba estudiando tenía que mandar unas veces, vete a tal parte, o a veces que querían que yo fuera, entonces me tenía que salir de una clase, y volver a transformarme en el baño hasta que una vez un psicólogo me llamó la atención. Y viví mucho aspecto en eso. Por ejemplo, incluso los mismos psicólogos me decían que si ellos fueran un paciente, ellos no se atenderían con una persona con una locura como la mía, ¿no? Y quizás en su momento tenían razón. Hoy diciendo que incluso para ellos era difícil, porque no es normal que una persona de ese mundo, de esa vibración, del inframundo de la prostitución, de la locura, quiera superarse, pues. Lo ideal es invertirse en el cuerpo, porque es de lo que trabajas, pues. Entonces, invertirse en la mente, en el intelecto, en la superación es hablar de casos poco comunes, ¿no? Y si una persona trans de repente quiere hacerlo, es pintando, maquillando o decorando o cositas de esas, poniendo uñas y... Sí estudié eso, me sincero contigo, lo estudié después, pero yo dije, yo quiero ser alguien. Pero choqué mucho porque incluso en la misma escuela tuve muchos contratiempos para poder lograrlo. Pero pues a final de cuentas las cosas salen bien, ¿no? Ahora prácticamente me preguntaban hace poco, ¿y qué se siente ahora que eres Alaska, una psicóloga? Bueno, como Alaska, me sincero con ustedes, hice el cambio de documentos porque ya podemos hacerlo, pero no he cambiado, no tengo ningún papel como licenciada. De hecho, si tú me preguntas, fíjate, que he estudiado como Alaska, yo no tengo ni la primaria, porque todos los papeles y todo lo que estudié están con la identidad del nombre de planta o de niño de aquellos años. Pero pues en la experiencia y en todo eso, porque ya tengo algunas experiencias laborales, nadie lo quita, pero hacer el papeleo es más caro que cambiarte el nombre, es muy complicado, por eso hay que pensar a quienes van a hacerlo, ¿no? Pero muy feliz de hacerlo. Es enfrentarte, ser Alaska o ser una mujer trans en una sociedad, sobre todo sinaloense, donde nosotros estamos abordados una materia machista en cuanto al pensamiento. Es un reto, es el reto del salmón, nadar a contracorriente, pero cuando te das cuenta de que si es lo que quieres, si lo crees, lo creas, y yo creí en todo eso, ¿no? Y pues hoy estoy de este lado, no digo que las cosas están excelentes, pero hace muchos años que el mundo de la prostitución pues ya acabó, ¿no? Actualmente tengo una pareja, voy a cumplir 5 años con él, o él conmigo, ya no sé cómo decirlo. Y ha sido un conflicto también para él, porque para muchos hombres, tener una aventura con una trans, pero ya déjala, pero casarte o juntarte. También le ha sido muy satanizado, ¿no? O como nosotros estamos ante el mundo para complacer a cierto sector social con ciertas disforias de identidad o parafilias sexuales, es decir, prácticas sexuales, tenemos una pareja, está muy satanizado. Estamos para servir sexualmente. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no poder tener a uno nada más? También en eso parece que tengo una locura, porque regularmente todas están como diciendo, yo abarco, yo estoy triunfando, yo coroné. Pues yo no quiero coronar nada, ¿no? Yo quiero ser yo y quiero estar feliz con la pareja que tengo. Ha sido muy difícil, tanto para él como para mí, incursionar en el ámbito laboral. Ni nombre. Esa parte sí ha sido muy dolorosa, porque no hay oportunidad o no había oportunidades. Y lo digo, hasta hace unos años hemos podido incursionar. Actualmente empresas americanas como Walmart, Sam's Club, están solicitando y están contratando mujeres trans, ¿no? E incluso ahora en empresas nacionales, el fin de semana me tocó ver una trans ya en una empresa más mexicana, ¿no? Y con una serie de conceptos. Primero, hace 10 años o 5 años las contrataban
como mujeres trans con un protocolo y una observación impresionante sobre ellas. Y obviamente si contratabas a Pancho Pérez, el gafete decía Pancho Pérez, aunque parecieras, no sé, Silvia Rocha, por así decirlo, no sé, o sea, por más femenina que te miraras, ¿no? Actualmente creo que ya hay una posibilidad de tener un seudónimo en su gafete, pero fue un escalar de muchas cosas. Pero ya hablar del ámbito de la salud, por el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, uno de mis más grandes sueños hoy es tener mi propio podcast o tener un programa de radio. Me fascina esto, por eso cuando me invitaste estuve encantada de aceptar. Fueron otras condiciones las que tardamos unos días para hacerlo, pero era muy imposible en aquellos años. Y digo, era imposible porque hoy creo que lo que yo lo creo, lo puedo crear. Y pues aquí estamos. No hay límites, mujeres trans, para poder ser tú misma, siempre y cuando le demuestres al mundo que eres alguien bien, que más allá de la perversidad puedes ser alguien socialmente aceptable, que más allá de crear una imagen de que solamente estás para servir y complacer fantasías, demostrarle al mundo que puedes incursionar, prepararte, estudiar y un día estar en un medio de comunicación, un día estar en el ámbito de la salud. Y pues creo que hay un gran avance en ese aspecto. Okay. Ay, me dejaste así impresionada con tu historia. Yo siempre digo que, ya ves que dicen como una frase de caras vemos, corazones no sabemos, pero yo siempre digo caras vemos, historias no sabemos, porque no podemos conocer una persona, pero no sabemos qué es lo que ha pasado esa persona. O sea, personalmente cuando me tocó chatear contigo, no me imaginaba que tuvieras toda esta historia de enfrentar diferentes retos desde pequeña, que te enfrentaras a los comentarios, a como querer imponer lo que no eras, luego tu adolescencia, luego esta etapa como complicada y que sigue siendo un poco complicada y con retos. Y también me gustaría preguntarte, hace unos momentos, cuando antes de que empezáramos la entrevista, me decías que formas parte como de terapias, como de un grupo, y se veía realmente la emoción que sientes al estar ahí, o sea, que realmente es algo que te gusta mucho. Cuéntame un poquito cómo te incluyes en esa dinámica. Muy bien, me especialicé en adicciones. La principal razón es porque yo también salí de ese mundo, ¿no? Uh-huh. Me dieron la oportunidad por primera vez en un centro para hombres, con una supervisión de la directora y de todos, casi detrás de un espejo, viendo que no les fue a pasar el respeto a uno de los caballeros que estaban internados y todo esto. Y todo ese protocolo de decir, vamos a darle la oportunidad, pero veamos qué tal si se enreda o los enamora. El miedo social, ¿no? Ay, el miedo social. Y más, que por ejemplo, el adicto es muy afín de buscar emociones y de buscar el placer, pues prácticamente era como carne a los leones, pues también es entendible esa parte. Pero yo sabía que tenía que demostrar que podía hacerlo de una manera profesional. Duré muy poco tiempo ahí, sí trabajamos, pero esa no fue la parte más emocionante. La parte cúspide donde yo me encontré en el psicoanálisis con las muchachas fue en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, ¿no? Trabajé más de 5 años para el equipo de Libérate Mujer, que hoy es Recupérate del Noroeste. Un saludo si alguno de ellos me escucha. Donde vimos cosas impresionantes. Trabajamos desde el niño interior con ellas, desde el resentimiento, desde el por qué me drogo. Hay un detrás del por qué me drogo. Hablamos de las prácticas que ellas tienen, tanto en el aspecto espiritual, como se integran, se consagran a cosas, el aborto, que es lo más sencillo para ellas, el perdonarse. Entonces, cuando yo hacía esas dinámicas con ellas, porque había dinámicas con más de 50 internas, que cuando llegaba esa parte que a ellas les dolía o le afectaba, decían por favor ahí no, y verlas en una catarsis y decir tienes que sanarlo, tienes que perdonarte, era como una adrenalina, Damaris, de decir gracias Dios por esta oportunidad, ¿no? de poder contribuir lo que algún día dijeron que no me iba a servir, que no era para una mujer trans, poder ejercerlo y ver esas mujeres que un día prácticamente las recogían a un lado de un ñongo es una casa de adictos,
o un lado donde estaban la basura, la meten en un centro, y ellos tienen su propio negocio, hicieron su casa, y me hacen cuentos y me dicen, ella me dio una terapia. Es una sensación de que digo, vale la pena ser Alaska, pero sobre todo valió la pena, porque en el fondo sí deseo de repente verme como esas trans exuberantes. No te voy a decir que no me trastorna o no me cohíbe eso, sí. De repente llego por ahora que fue la marcha y todo eso, no fui, pero he ido a otras. Y ponerme a un lado de esas mujeres trans que, Inga, tu madre, perdón por el hijo No pasa eso. nada. Ahí le cortan. Sí, le cortan. Sí, ver. Y me dicen, hola, que entonces triste, la Veneno, Talía, porque hay unas que están súper mega invertidas, ¿no? Me decían contigo, al principio me cohibía mucho, sí. Pero cuando las escuchaba hablar y que decían, tengo que ir a atender a un vato, o tengo que ir a hacer esto, y nunca las escuché hablar de metas, me di cuenta de que era un caparazón vacío extremadamente hermoso. Uh-huh. Y yo dije, bueno, al menos yo tengo algo por dentro. Ahora, esos son los 20, para llegar a los 30, a los 40, a los 50. ¿Y quién vas a ser cuando el cuerpo ya no te responda, ¿no? Porque sí, hay personas muy bonitas en cierta edad, pero en cierta edad ya hay muchas cosas que ser mujer biológica o ser mujer trans ya no creo yo que se vean bien. Y no me asusta nada, pero creo que la vida son etapas y tengo que disfrutar en su momento las cosas, ¿no? Para no andar ya a los 50 o 60 haciendo el ridículo, ¿no? Y vivirlo ahora. Pero la experiencia con esas mujeres adictas o esos adictos ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida. Por las que ha valido la pena. A veces que me entra una nostalgia porque tengo ahorita más de 1 año y medio que empezar a retirarme de eso por unas cuestiones personales. Pero ese es mi mundo. Ver que aquella persona de una familia que todos decían no vale nada, que estaba en un cuarto encerrada, que decían que no iba a dejar de drogarse, hoy reintegrada a la sociedad y haber sido parte de la contribución de eso, me deja más satisfacción que haber tenido el cuerpazo que muchas veces he soñado. Y es que realmente yo creo que tu historia es de que hay muy pocas, o sea, me llama mucho la atención, bueno, no me llama la atención, sino me impresiona que realmente sea algo que no lo estás viendo del lado de, es que yo quiero, no sé, de pronto ser chica trans para verme bonita, o para eso que me dices del caparazón, que pues es hermoso, pero no hay metas. Y en ti yo veo metas, veo resiliencia, veo muchas ganas de ayudar, veo empatía, veo esa convicción de tú querer ser una profesional y que encontraste este lugar. Pues sí, o sea, lo que hablo es eso, o sea, que realmente tienes como ese sentido de empatía desde el inicio y que desde joven dijiste, yo quiero ser alguien, o sea, yo quiero salir adelante. Sobre esto, mi pregunta es, después de lo que tú has vivido, después de los retos que has tenido, después de todo lo que te ha tocado pasar desde los 5 o 6 años, ¿cuál es el mensaje que tú darías a otras personas que o están iniciando en este proceso de descubrimiento, de decir yo quiero ser chica trans, o incluso para las que ya lo son, para las que ya son chicas trans en Sinaloa y las personas que nos escuchan? Muy bien. Primero que se identifiquen qué es lo que quieren ser, ¿no? Porque mucha gente piensa que ser homosexual es tener que vestirte de mujer o realizarte como una mujer, y no es así. Uh-huh. Si eres una persona gay, si eres una persona travesti, si eres una persona transexual, o si realmente tienes esa esencia de esa disforia de encontrarte en una mujer, primero tienes que, incluso si buscas la manera de obtener ayuda psicológica, habemos muchas personas dispuestas a ayudar a muchas personas a encontrarse, porque al final de cuentas yo no les digo, tú eres esto, tenemos una guía para que ellas mismas se encuentren, y una vez que se encuentren, busquen una manera de ser, no competir. Vivimos en una sociedad de competencia, ¿no? Y donde incluso, y lo voy a decir en este muro, ¿no? La mujer biológica se siente como insegura o invadida por las mujeres trans, y las mujeres trans viven una sensación de querer verse a veces mejor que una mujer, y
Y no es así. Claro que hay mujeres trans impresionantemente bellas, que triste una mujer biológica a un lado de ellas, pero también hay mujeres biológicas que jamás van a ser imitadas, porque poseen una belleza impresionante, y que esto no es una competencia. Es más, yo amo tanto y creo que la creación de la mujer es la creación más hermosa de Dios, que anhelo en momentos y agradezco por etapas de mi vida poder vislumbrarme como una de ellas, ¿no? Yo no vivo en esa competencia. Yo jamás he dicho y voy a decir que somos iguales. Yo simple y sencillamente puedo decir que somos parte de este mundo ambas, y que tenemos que aprender a coincidir. Una vez que te encuentras y que sabes quién eres, prepararte en algo. Muchachas, puedan divertirse los que quieran, van a tener 20, 30, jueguen al amor, jueguen a la vida, inviértanse, pero también cultívense como seres humanos. Nunca es tarde para aprender algo, para ser alguien, demostrar al mundo que sí, ok, te arreglaste o te transformaste en una bella mujer, pero eres una mujer que sabe hablar, eres una mujer que sabe comunicar, eres una mujer que sabe respetar. Porque muchas veces no caemos en el ámbito social, y me sincero contigo, Damaris, nosotras tenemos la culpa. La falta de preparación y todo eso nos lleva muchas veces a que siempre tenemos que vivir en el cortejo. Pues buscamos un trabajo o buscan un trabajo y tienen que cortejar, andar con el jefe, andar con eso. O sea, es una locura, es una perversión total. Entonces, cuando tú aprendes a respetarte y a respetar, te empiezas a ensamblar en el ámbito social, y lo que eres no afecta a tu entorno. Lo puedes vivir desde tu expectativa personal. Aprendemos a sociabilizar, que aprendan a sociabilizar y a definir. Este es mi ambiente en el que yo me desarrollo, hago y deshago, y esta es la sociedad a la que tengo que demostrarle que también como ser humano valgo y soy capaz de aportar algo como tal. Creo que las nuevas generaciones ocupan mucho de eso, muchísimo. Y porque hay más oportunidades de operarse, pero creo que tienes que invertir en todos los aspectos. Somos energía, cuerpo, emoción y espíritu, no nomás cuerpo, muchachas, hay que invertirle a todo, y les aseguro que la vida se va a facilitar en una sociedad que a veces, por el simple hecho de ser lo que somos, nos dificulta casi todo, porque la homofobia y la transfobia es real, sí existe. Y hay algo que mencionaste que me parece muy interesante. Siempre ha habido esta controversia de si las chicas trans o las mujeres biológicas son una sola. Hay personas que dicen que sí, otras personas que están como en contra de esta idea. Desde tu experiencia, ¿cómo consideras esta situación? Bien, lo que pasa es que depende de los procesos. Por ejemplo, yo no puedo decir, una vez me preguntaban en una entrevista que si nosotras mujeres trans podemos competir en deportes con las mujeres biológicas. Okay. Entonces yo dije, depende. Y me dijeron, depende de qué. Si es una mujer trans, si es una mujer biológica, ambas son mujeres, sí. Pero hay procesos. Por ejemplo, una mujer trans que tiene 20 años o 10 años hormonizándose, pierde masa muscular, pierde testosterona, pierde sus hormonas personales, su cuerpo, su fisionomía, su masa muscular y todo eso no se desarrolla como hombre. Entonces, si de los 15 años comenzó a hormonizarse, a los 25 está en una competencia con una mujer biológica, yo creo que puede competir perfectamente, porque su fisionomía, independientemente de su genitalidad, es de una manera de ser competente como el de una mujer. Pero una mujer trans que se dice mujer, que nunca ha vivido un proceso, que no tiene ninguna operación, que nada, pero por el simple hecho de vivir como mujer, quiere competir con una mujer biológica, con esos músculos que no les ha invertido hormonalmente nada de eso, pues yo creo que la competencia va a destiempo, ¿no? Y lo mismo ocurre en el ámbito de la belleza. Yo creo que muchas se sienten invadidas en ese campo. ¿Puede una mujer trans competir en un concurso de belleza? Depende. Porque, miren, a lo mejor no les va a gustar a algunos porque lo dije en una ocasión. Son concursos de belleza, o sea, de belleza para bonitas. ¿Así me entiendes? Y no todas las mujeres trans tenemos para invertirnos y vernos realmente poderosas y bonitas. Podemos vernos mujeres, pero concursos de belleza son concursos de belleza. Entonces son para su entorno. Bueno, en el caso de esta muchacha de España,
Ángel, Sí. la señorita Ponce, yo creo que tiene ya todo, porque incluso vaginoplastía y todo eso, ya no compitió con un pene, por así decirlo, ya era una mujer transgénero. Entonces se hormonizaba desde los 12 años a los 20 años, su cuerpo biológico era prácticamente. Ahora, cuando se hace la vaginoplastía, pues ya no hay manera de generar hormonas de niño, pues. Cuando compites a los 22 años, por así decirlo, con toda tu hormona de mujer, con tu esencia, con tu cuerpo transformado, prácticamente eres una mujer transgénero que idénticamente la única diferencia es que no puedes tener un hijo, pero me sincero con ustedes, ninguna mujer de los concursos de belleza debe tener un hijo, porque es un requisito. Ahora, no todas las mujeres biológicas pueden tener hijos. Entonces, yo creo que en ese aspecto yo sentía ya capacitada. Hay ciertas competidoras con los deportes que sí pueden competir, pero todo depende de los procesos. No de que porque soy trans voy a entrarles y con permiso y no me importa, voy a romper todas las. No. Y yo creo que eso también ha hecho el choque. De una vez una mujer me dijo y me enseñó una pancarta muy feminista, por cierto. Entonces me dice: mujeres trans, saquen sus genitales de nuestro baño, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy impresionante, le dije. Entonces me dijeron: ¿qué contesta? Yo no puedo contestar. Es como dijera mujeres cis, que entran a nuestro baño, no entren si no tienen pelo. Imagínate, no puedes competir con una convicción como esa. Depende de las circunstancias, pero una cosa es el respeto. Es el respeto a todo ese tipo de circunstancias. Pero obviamente, si te ves extremadamente mujer, sería más peligroso entrar a un baño de hombres, pues. Ahora, una mujer trans no va a llegar y va a orinar en un baño de mujeres, esa es otra cosa, ni tampoco va a cortejar. Las mujeres se sienten miedo a ser acosadas por una mujer trans, ¿no? Las mujeres trans se quieren ver como mujeres porque a la mayoría les fascinan los hombres. No te van a acosar en un baño, no te preocupes. No vas a tener esa suerte o esa dicha. Al contrario, te va a hacer plática, ¿no? Y si no quieres contestar, no lo hagas. Pero sería muy peligroso que una mujer trans, por una convicción de una empresa, entrara al baño de hombres, porque esa mujer trans sí podía ser acosada. Que al hombre, al verla, y se tiene pechos y todo eso, y podría causar un problema. Entonces, todo depende. Sería mi respuesta en eso. Te entiendo perfecto la explicación que me diste. También me gustaría preguntarte ya por último, pero muy importante, ¿qué te dirías a ti misma? O sea, ya te pregunté qué le dirías a los demás, qué le dirías a las chicas o a los chicos que les gustaría ser chica trans. Pero a ti misma, después de todo lo que has pasado, los retos que has enfrentado, la convicción que tienes y las ganas que sigues teniendo de continuar preparándote, ¿qué mensaje te darías a ti misma? Ok, wow, es una excelente pregunta, porque a veces no emprendo diálogos conmigo. Regularmente estoy de la aquí hacia allá, ¿no? Ajá. Pero de la acá hacia adentro, ¿no? Al interno, a ese yo interior. Yo me diría: sigue adelante en tu proceso, ámate y quiérete. Sigue aceptándote, deja de pelear con el mundo. Y si el mundo pelea contigo, el problema es de él, ¿no? Te diría: vas a salir de esta, Alaska. Vas a volver a levantarte. Y algo muy importante, te diría: es una chingona, porque la estadística de la sexualidad en países como Europa, incluso América, el periodo de vida de una mujer trans oscila entre los 35 a 38 años de edad. Muchas mueren asesinadas, muchas mueren por enfermedades de transmisión sexual, muchas por discriminación y todo eso, pero más de la mitad de las mujeres de la civilización trans en el mundo mueren en esa edad. Y es una estadística alta. Vencimos a la estadística. Entonces, sí, gracias a la vida y gracias a todo esto. Entonces me siento también muy feliz con eso. Me diría: sigue adelante. Y algo muy importante, no te avergüences, que nada, Alaska, o que nada te robe tu esencia, porque hay muchas cosas que te van a querer arrebatar: el tiempo,
la edad, la religión, que hubo un broncón hace poco con ese aspecto. Yo creo que Dios es amor y que todos somos parte de su creación y que hemos existido siempre y que Dios vino a todos nosotros también, porque los que se sentaron en la mesa con Él no eran precisamente los religiosos, pero ese es un punto, éramos todos nosotros, ¿no? Los que éramos diferentes, y no nomás en el aspecto sexual, sino con nuestras emociones. Entonces, Alaska, eres lo que siempre quisiste ser. Eres lo que siempre quisiste ser. Sigues en el proceso y vas a lograrlo. Eso es lo que me diría. Estoy encantada de platicar contigo. Hazme tu pregunta. No, y la verdad es que, híjole, o sea, vuelvo a repetir lo que te dije. Yo creo que a veces conocemos personas y no sabemos toda la historia que hay detrás. Con eso me refiero a que las vemos historias, no sabemos, porque creo que cuando conocemos a alguien no te imaginas los retos que ha pasado esa persona, los momentos difíciles que ha tenido que pasar, los obstáculos que desde que iniciaste con este mundo de la prostitución, pero tú dijiste, es que este no es mi mundo. O sea, mi mundo es estudiar una licenciatura, mi mundo es ser psicóloga, mi mundo es ayudar, dar terapia a los demás, y me impresiona mucho que le das realmente importancia a lo que tiene importancia, no sé si me explique, o sea, a ayudar a cultivarte de la mente, del corazón, en lo espiritual, en absolutamente todo. Pues me impresiona mucho tu historia, las cosas que has tenido que pasar, todo me impresiona. Pues no sé si haya algo más que tú desees agregar. Créeme que yo estoy encantada de que me cuentes tu historia y eres una persona que motiva mucho, o sea, que realmente transmites lo que tú sientes y te llena el corazón y el alma con lo que tú me contaste. No sé si haya algo más que tú desees agregar, algo que tú quieras contar, algún comentario que quieras hacer. Cumplan sus sueños. Y me dirijo especialmente a mi comunidad, ¿sí? Y a todas las letras LGBT, que también tienen una explicación cada letra, no es una serie de letras que se pusieron por ponerse, ¿no? A todas, y cumbás y todo ese desastre. Sueñen y cumplan sus sueños. Que no haya límites para ser ustedes mismas. No dejen que nada les limite. Y sobre todo, ustedes eligen vivir sometidas a lo que el mundo te enseña como verdad, o vivir siendo quien eres sin entrar en confrontación con ese mundo, en un bienestar. Y dejar un legado, muchachas. No todo es diversión. Hay momentos para recrearse, para producirse y para entregarse y dejar algo bueno también. Por ejemplo, romper el estereotipo cantina, calle, estética, por el de personas muy diferentes, con mucha capacidad, y todas tienen la oportunidad de lograrlo. Sueñen y cumplan sus metas, y yo creo que de regla general a todos, y respetarnos, en esencia respetarnos, nuestra sociedad y nuestra comunidad, para poder tener armonía, dejar de pelear, dejar de tener ese miedo, de escondernos, de esconder de visibilizarnos, pero de una manera que la sociedad pueda respetarnos. Algo también muy importante: sé visible con tus capacidades, más allá de tu apariencia, con tus capacidades, porque ahí somos un reflejo de lo que hay adentro, es lo que damos a los demás. Y cuando das todo tu poder en todos los aspectos, la sociedad ya no va a pelear contigo, ni tú con ella, ¿no? Yo acepto, así como el heterosexual acepta a la persona diferente, la persona diferente acepta que también hay muchas ideas, y hay otras generaciones pues que ya nunca van a aceptar lo nuevo que hay. También respetar a esas generaciones de los 70, 60 años que a veces nos tiran con piedras, y saber que hay que entender. Es decir, diría yo, sueñen y armonicen con la sociedad, y si cambia tu mente, cambia tu mundo. Sería lo que yo diría. Okay.
Ay, pues muchísimas gracias, Alaska. Gracias por darnos unos minutos de tu tiempo, por compartirnos tu historia. Encantada, gracias por invitarme, muchachos. Ay, muchísimas gracias. Sin duda, pues nos quedamos nosotros felices y contentos de que nos cuentes tu historia, y en lo personal, o sea, me dejas muy conmovida, motivada. Te lo vuelvo a repetir, eres una persona que hasta el momento lo que yo he escuchado es resiliencia, es empatía, es ganas de salir adelante. Entonces sí agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para transmitir no solo tu historia hacia mí, sino a las personas que nos van a estar escuchando en este video. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Radio Sinaloa, pues muchísimas gracias por ver esta entrevista. Nosotros encantados de tener a Alaska Maldonado y que nos contara su historia, que sin duda pues es símbolo de empatía y de resiliencia y de muchas ganas de salir adelante. Muchísimas gracias, Alaska. Encantada, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y si quieren saber más información, síganos en redes sociales. Estamos como Los Titulares y escucha Radio Sinaloa en línea.